Esta semana que inicia, el gobierno nacional va a pasar pruebas en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, las tres grandes reformas que pretende realizar el presidente Gustavo Petro y que fueron parte de promesa de su campaña. La reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Todas ellas, por supuesto, cuestionadas y totalmente rechazadas por la oposición de la derecha, por los partidos de la derecha que se han caracterizado precisamente por no aprobar estas reformas, no con argumentos, porque no los tienen, por supuesto. No pueden argumentar nada porque se cae de su peso, sino que lo hacen a través de saboteos en el Congreso, terminando el quórum, es decir, no hacen el debate como en el pasado, como en la historia de los grandes senadores que se debatían con ideas, con propuestas, con contrapropuestas, sino simplemente con un sanedrín que ha causado allá en el Congreso de la República para tratar de torpedearle todos los proyectos grandes al presidente Petro. Hablemos específicamente del proceso, el proyecto a la reforma a la salud, que es quizá uno de los más importantes porque tiene que ver con la vida de los colombianos. Esta reforma, incluso hace 2 semanas, casi la hunden allá en la Comisión Séptima del Senado, y se demostró además que todos estos senadores, cerca de 9 senadores, de Cambio Radical, que es uno de los mayores opositores porque tiene negocios en la salud, ha usufructuado de la salud de los colombianos por 30 años, del Centro Democrático, que también se ha lucrado con los dineros de la salud, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la U, que todos se han lucrado con los dineros de la salud en este país y en contra de la salud de los colombianos. Es decir, la plata que ellos se roban o se han acumulado de la salud es la que le quitan a esos pacientes que por negligencia se han muerto muchas veces en los hospitales o se mueren en la casa por falta de tratamientos efectivos o por dilatarle los tratamientos a la salud. Pues se demostró que estos señores senadores, senadoras y senadores están inhabilitados porque todos recibieron dinero de EPS para financiar sus campañas políticas. Es decir, que debieron declararse impedidos, siquiera, es decir, hasta para debatir, declararse impedidos para votar con mayor razón, porque al haber recibido dinero de la salud, pues no tendrían una autoridad ya para hablar de ese tema. Total que eso se les va a caer también a ellos, esa votación. Sin embargo, eso no quiere decir que se vayan a seguir oponiendo tanto en comisiones como en la plenaria del Senado, donde tiene que pasar la dura prueba. El gobierno nacional tampoco se ha dejado chantajear. El presidente Petro se ha mantenido recto en su actitud de no ceder, no entregar ministerios, no entregar cargos de alto rango ni contratos estatales a estos partidos tradicionales que estaban enseñados a acaparar todos esos grandes beneficios a cambio del voto en el Congreso de la República. Y allí va a ser una prueba muy dura, porque el presidente Petro le apunta a algo muy interesante. Si no se aprueba esa reforma a la salud, si la hunden en el Senado de la República, prácticamente las EPS también se van a quebrar, porque el gobierno no les va a dar más dinero del que por ley tiene que asignarles y que ya se les asignó. Para que no se quiebren esas EPS, tendrán que ellos mismos sacar esos dineros que escondieron o se robaron o no se sabe qué lo hicieron, cerca de 12.000 millones de pesos que se han perdido durante todos estos años por parte de las EPS y que no se sabe qué los han hecho y que debieron destinárselo a los pacientes que están afiliados a su EPS. ¿Sacarán esos ahorros si es que los tienen? ¿O los desembolsillarán donde los tienen para seguir subsistiendo con el sistema de salud como está? ¿O se quiebran? ¿Cuál es la alternativa? Ya lo está implementando el gobierno nacional, que son los famosos CAPS, es decir, los médicos casa a casa,
un modelo de salud que está dando excelentes éxitos. Y es que lleguen médicos, enfermeras, con medicamentos, con todo, a casas, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Fortalecer el sistema público, que es lo que está haciendo el presidente de la República. Lo estamos viviendo aquí en Pitalito, donde se origina este francotirador. Aquí ya vamos a cumplir 3 meses de un CAP, de unos médicos que van casa a casa, que se contrató a través de la EPS o de la S. Manuel Castro Tovar. Y es un modelo a nivel departamental que ha dado excelente resultado, porque los médicos, aunque son dirigidos por la EPS, son contratados directamente con el gobierno, con una supervisión, es decir, una auditoría para que no se roben la plata, no para que la manejen directamente esas heces municipales, que a veces se quedan los dineros por ahí enredados para que enriquezcan gerentes y exgerentes, ni hospitales, sino para que eso llegue directamente al pueblo, a la gente que necesita la salud. Por eso tiene una auditoría muy estricta, que no da lugar ni a que le paguen mal los salarios a los que trabajan con estos CAPs, ni a que esos dineros se vayan a enredar por ahí, como se enredan muchos del sistema departamental de salud, que da unos dineros a las EPS, a los hospitales, y terminan en nada. Las famosas asignaciones que hacen los gobiernos departamentales para prevención de salud, que terminan en manos de los políticos, nombrando gente que a veces no tiene ni experiencia para eso. Eso es lo que se va a hacer a nivel nacional. Se va a implementar con este tipo de CAPs, llegándole casa a casa la salud del pueblo colombiano, mientras, a ver qué sucede, y esto se va a hacer ya porque existe ya el decreto que creó esto, mientras no lo tumbe la Corte Constitucional, seguirá manejándose así, y el modelo ha dado excelentes resultados, no solo en el Huila, que el único que tenemos acá es en Pitalito, pero está implementándose en otros departamentos del país. A partir de este 1 de abril se empezó a implementar en muchos municipios de la costa atlántica colombiana. De manera que la alternativa para la salud no hay que temer, porque el gobierno la puede asumir directamente a través de estos médicos que van casa a casa, y todos estos es una especie de hospitales móviles o de puestos de salud móviles que le van a llegar casa por casa a la gente del país de una manera directa, con sus medicamentos, a diagnosticarles sus patologías y a seguir los tratamientos. Y el gobierno seguramente va a dejar ahí quieta la reforma. El presidente de la República dice ahora que a través de una asamblea constituyente, tengo dudas de que esa asamblea se pueda llevar a cabo, tiene muchas trabas, no dicen cómo la van a hacer, la Constitución es muy clara en hacer ese tipo de reformas o ese tipo de constituyentes, y si no se somete a lo que está en la Constitución política, difícilmente lo pueda llevar a cabo por otros caminos que no serían los mejores para el país, y que crearía más división y más incertidumbre en ese sector de la oposición, que aprovecha todas esas pequeñas coyunturas para tratar de minimizar el gobierno. Ahora están hablando de un apagón que no va a ser, no va a existir, pero todos los días le dan mataraca los políticos y los medios de comunicación contrarios al gobierno de un imaginario apagón, porque eso, claro está, que va en contra del gobierno nacional. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.